Bueno, Sergio Arelovich aquí con nosotros en Final Abierto, nos acompañó muchas veces en nuestra etapa anterior en el Café El Cairo, él está debutando aquí en el estudio de Televisión Regional. Gracias por acompañarnos, Sergio, como siempre. Muchas gracias a vos. Bueno, Sergio, ¿qué pasa con la economía de la Argentina? Estábamos para la cachetada hace 6 meses, un año, y ahora parece que levanta un poquito. La inflación, que era un desastre, ahora bajó un poquito. ¿Esto tiene sustentabilidad o está armado medio atado con alambre un poco para llegar a las elecciones, digamos, como primera mirada? Ni tanto ni tampoco. Yo creo que nunca estuvimos para la cachetada en comparación con los momentos duros que vivió la Argentina, ¿no? Eso no quiere decir que no haya un conjunto de cuestiones pendientes, no necesariamente pendientes como consecuencia que no se hicieron, aunque algunas sí, sino pendientes como consecuencia de las cosas que se hicieron y que implicaron la necesidad de reabrir nuevos escenarios para de aquí adelante. ¿Que se hicieron mal, decís vos? No. O que no se hicieron, o que como consecuencia de que se hicieron, implica que ahora hay que hacer nuevas cosas. Ajá. Por ejemplo, el crecimiento económico trae problemas, a pesar de que es muy bueno. Y los problemas que surgen cuando hay crecimiento económico en la Argentina es que surgen un conjunto de cuestiones estructurales, rigideces estructurales, que aparecen con mucho mayor fuerza. Por ejemplo, el tema de la industrialización. ¿Hubo industrialización post-2001? Claramente hubo. ¿Qué tipo de industrialización? Bueno, no muy diferente de los caminos de industrialización que hubo antes. Entonces, por ejemplo, en la boca del ministro de Economía, ¿cómo se lee esto en términos técnicos? Lo que se denomina restricción externa. A medida que hay crecimiento económico, tenemos un problema adicional como consecuencia del crecimiento, que es mayor necesidad de importaciones. Y como la mayoría del equipamiento, de maquinaria, equipo y material de transporte que necesitamos para la inversión no se fabrica en la Argentina, sino que se fabrica afuera, cada momento nuevo de crecimiento que tenemos implica una necesidad de importaciones que oprime, digamos, el escenario de administración de las reservas internacionales. Sí, yo veía algunas entrevistas que normalmente era el ministro Kicillof, algo que me interesó últimamente, que dice, bueno, pero hay cosas que las importamos y no tenemos solución. Por ejemplo, el furor de los celulares en la Argentina. Si no podemos fabricar eso porque no tenemos la escala, no tenemos... Y que cada vez nos implica mayor gasto porque la tecnología se va renovando y hay que poner muchos dólares en eso. Como que hay cosas que parece que la escala mundial y la lógica mundial no nos permite o no le permite a países como la Argentina acomodarse mejor, ¿no? en ese sentido. ¿Eso es así? O si no, decirle a la población, bueno, quédense con el celular viejo por 5 años, cosa que no parece una cosa razonable. Hay de todo un poco, en el sentido de que, por una parte, creo que la gran ausencia que uno podría determinar o definir es la ausencia de una política de desarrollo. ¿Qué significa? Que una política de desarrollo de naturaleza autónoma implica que tenés que tomar distancia de algunas cosas que te impone el sistema mundo. ¿Hasta dónde? Hasta donde puedas, obviamente, porque no te podés salir del sistema mundo. Pero tener una política de desarrollo autónomo implicaría, por ejemplo, intervenir en algunas tendencias tecnológicas que te ponen contra un brete, como el caso de los celulares, como consecuencia de que no hay nada que desde el Estado se haya abordado para diseñar una política de esta naturaleza. Entonces, ¿en manos de quién están? Y de las telefónicas, el negocio telefónico. No olvidemos que las telefónicas siguen en manos privadas, digamos, después de la privatización de Entel. Y este es un elemento, no el único, que interviene fuertemente en las líneas que se van marcando en los estilos de desarrollo en materia de comunicaciones. Entonces uno está preso de eso como consecuencia que no tiene una política autónoma sobre la materia, ¿no? Claro, y ahí estamos jodidos porque no se hizo lo que había, probablemente lo que se tendría que haber hecho. Estamos en el medio... Pero también hay que señalar que hay un conjunto de cosas que a uno le parece que debieran haberse hecho. Para eso hace falta gente, cabeza, tiempo, diseño, que no se compran en el supermercado, ¿no? Son procesos de construcción después de larguísimos años en los que eso no existió, ¿no? Y que se fue probablemente para el otro lado, digamos. Pienso, estamos en plena temporada invernal, aparecen otra vez la sociedad rural con su clásica muestra, sus clásicos planteos políticos, el clásico discurso de la sociedad rural que se viene en esta semana. Digo, y ahí aparece el dólar, en la Argentina hay que devaluarlo porque no podemos exportar porque no nos dan los costos. Aparece siempre esa cuestión. ¿Qué se puede decir a propósito de eso, digamos, del manejo que ha tenido este gobierno del dólar y de los resultados que ha tenido respecto de
el precio del dólar, los precios relativos. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Eso está por explotar? ¿Está bien? ¿Hay que corregirlo? Decir que está por explotar en realidad sería alimentar una bomba para que explote. Yo no soy partidario de este tipo de diagnóstico. Uno sí puede decir en todo caso que sectores, como el caso que vos mencionás, en general les fue muy bien, no de la mano esencialmente de las inversiones y la elevación de la eficiencia productiva, sino de la mano de la construcción de los precios, sea precios venidos por el precio internacional de las cosas que exportan o precios asociados a lo que cuesta el dólar en la Argentina. Por lo tanto, o el precio internacional o la devaluación en general fue la fuente general del negocio. Y me parece que no habría que caer en aceptar de ninguna manera este tipo de presiones. Es más, ¿qué dicen estos sectores y otros? Que el dólar está atrasado con respecto al peso o con respecto a la evolución de los precios. ¿Qué quiere decir que está atrasado? ¿Desde cuándo se mide? ¿Desde hoy? ¿Desde ayer? ¿Desde hace 5 años? ¿20? ¿De 1900? ¿Cuál es el momento cero que indica a partir del cual una cosa se habría disparado para un lugar diferente del resto? Es claramente una cuestión que hay que verla diferente. El precio de la moneda internacional, en este caso el dólar, siempre es un precio político, en la Argentina y en cualquier rincón del planeta. Por lo tanto, ese precio político está asociado a la definición de las políticas económicas y debiera no estar sujeta solo a los intereses sectoriales de quien más poder de fuego tiene en el momento de la presión. Se dice que uno de los problemas que tendría que resolver el próximo gobierno, ya sea oficialista o en caso de que haya en oposición, es el tema, una preocupación que es el tema de la inflación en la Argentina, que el gobierno nacional no ha podido de algún modo resolver ese tema a niveles por ahí más razonables de lo que la inflación tuvo. ¿Esto es así, digamos, o se puede vivir 10, 15 años más con 20, 22, 24, 18, 25% anual de inflación? ¿Es posible imaginar una línea de tiempo así o no? Yo creo que no es posible imaginar durante mucho tiempo procesos inflacionarios importantes. Ahora, yo prefiero escenarios en los cuales la inflación sea el problema y el problema no sea la desocupación y la recesión. Y la inflación en la Argentina, en parte, está asociada a las presiones que se generan como consecuencia del crecimiento económico con la ausencia de armonización que tiene la propia estructura productiva argentina. O sea que la inflación esencialmente es un subproducto de esta falta de armonía que hay en la estructura productiva en la Argentina, más las tensiones y la capacidad de fuego que cada uno de los actores tienen en esto, ¿no? Cuando Scioli dice a la Argentina le hace falta más desarrollo, ¿cómo te cae la palabra desarrollo? Digamos, bueno, nos cae bien, pero digamos, desarrollo, desarrollismo, ¿cómo? ¿No hay que ajustar ese término a ver qué tipo de desarrollo, cómo, los actores sociales jugando cómo? ¿O es una palabra muy amplia y que puede ser, que puede interpretarse en distintos sentidos? Yo creo que es un concepto a discutir y un concepto a reconceptualizar. Sabes que siempre me suena lo siguiente, porque en inglés, en el lugar de desarrollo es desenvolvimiento, ¿no? En portugués también. Y tanto desarrollar como desenvolver pareciera dar la idea de que uno empieza a expresar o exhibir algo que está guardado. Y en realidad el desarrollo no es nada que está guardado, sino el desarrollo implica caminar los caminos que no se han transitado. Y creo que pensar en alternativas, no sin abandonar las mejores experiencias transitadas, en alternativas que impliquen mirar las cosas de otro lado, ayudarían a pensar diferente y a caminar diferente. Porque lo que yo digo es que en este mundo tan interconectado hay un conjunto de cosas que la Argentina podría hacer en forma autónoma, y este conjunto de cosas que puede hacer en forma autónoma me parece que son la pista que permitiría zafar de algunas de las tensiones fuertes que operan sobre el mercado de la inflación, sobre el mercado del empleo, sobre el mercado del dólar y sobre el desarrollo que se le está planteando, ¿no? La presidenta Cristina Kirchner viene empeñada y poniendo mucha energía en denunciar y en clarificar acerca de cómo operan el mundo financiero internacional, los fondos buitre y cómo eso perjudica a la Argentina y a otros países. ¿Te parece que es importante profundizar ese camino desde la discusión política económica y que eso va a tener una influencia creciente en las dificultades que puedan tener los países que no somos los más desarrollados del mundo? ¿Te parece que está bien esa línea? Yo creo que en general está bien, coincido con esa línea, pero hay una pata local que hay que resolver. En la Argentina el sistema financiero funciona con una ley, entre comillas, que en realidad es un bando creado por una dictadura en el año 77. Es así, un bando militar del año 77. Es una palabra antigua, ¿viste? El bando. Sí, es un bando militar del año 77 que reemplazó a otro bando militar del año 69 que reemplazó a otro bando militar del año 58. O sea que desde el año 55 en adelante
el sistema financiero en la Argentina no rige en función de una ley aprobada por ningún parlamento, sino por dictadura. Es una deuda enorme pendiente. Y la democracia post 83 no la tomó como central. Y parte de eso es parte del costo que estamos pagando, ¿no? No es que la deuda tiene que ver con el sistema financiero, pero el sistema financiero está muy involucrado con el funcionamiento de los mercados especulativos, los buitres, la posibilidad de la relevancia que ha tenido el mercado de títulos públicos en la Argentina, que es otra cosa pensar en el futuro. Yo digo, los estados tienen que pensar cómo se endeudan. Una cosa es endeudarse firmando un pagaré, donde el acreedor no lo puede ceder ligeramente ni de forma individual a un tercero, y otra endeudarse emitiendo un título público y someterse a la especulación de los mercados internacionales, en el cual el tipo que lo compra o el que le compra en el mercado secundario puede venderlo, comprarlo, armar un fondo buitre, etc. Me parece que el endeudamiento, la forma de endeudamiento, la estructura del endeudamiento es una de las cosas que hay que debatir. Por último, ¿te parece que la huella que marcó el kirchnerismo con sus políticas económicas en los últimos 10, 12 años es una huella profunda que por más voluntad que haya de un nuevo gobierno de signo contrario en querer revertirla le va a costar? ¿O te parece que, cuál es tu olfato en ese sentido? ¿Que puede venir uno y torcer todo de un saque o que no es tan fácil hacerlo? Es por más política la pregunta, pero en algún punto... Es política y fáctica. Yo digo, a la democracia, sobre todo al kirchnerismo desde el 2003, le costó desmontar, y lo desmontó solo parcialmente, los avances estructurales que generó el neoliberalismo en la Argentina. Todavía hay muchas materias pendientes que no fueron resueltas. Creo que con esta experiencia post-2003 o del 2003 en adelante va a pasar lo mismo. Es decir, cualquiera que intente hacer algo diferente no lo va a poder hacer de golpe, porque hay una serie de transformaciones que han sido de naturaleza estructural, para decirlo de alguna manera. Con generosidad, dicha con generosidad. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que no se pueden desarmar de la noche a la mañana, porque además hay un consenso social que los acompañó. Creo que en todo caso, y ya no en clave económica, sino en clave política, está, si las mejores cosas que han ocurrido durante los años del kirchnerismo son cosas que son vistas como una dación desde el Poder Ejecutivo hacia la sociedad, o si la sociedad las ve como conquistas propias. Y me parece que desde ese punto de vista, ahí me parece que hay que limar y construir las posibilidades de construcción o profundización de las cosas que han ocurrido en estos años. Genial, Sergio. Gracias. Gracias a vos.